El maestro Fausto Pretelín, internacionalista, le entiende mucho mejor que nosotros justamente a ese tema y nos lo va a explicar con palitos y con bolitas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Oscar, interesante. buenas tardes. Finalmente floreció la primavera árabe también en Siria. En invierno, pero llegó la primavera árabe allá, después de tantos años de terror. Un 54 años de terror. Entre el papá y el hijo, sí. ¿Te acuerdas que en 1982 mató a 20,000 personas el padre de este hombre de Bachar al-Assad? Precisamente de los hermanos musulmanes, una agrupación que, por cierto, ganó las elecciones en Egipto hace algunos años y fue derrocado por el hoy presidente y dictador al-Sisi en Egipto. Es una zona muy polvorienta, de mucha crisis política, pero sobre todo muy sanguinarios, ¿no? Hay escenas escabrosas, se hablaba de que hay unas cárceles donde desde monitores observan a gente que está dentro de la cárcel, pero no saben en dónde está. Es decir, muy sanguinario, pero convertido en un eje geopolítico Siria, Pepe. Yo creo que hay muchos intereses. Es un país fragmentado, en donde una tercera parte está dominada por los kurdos, que son enemigos de Turquía, otra parte es dominada por los islamistas, otra parte con mucha influencia de los iraquíes. Es decir, es un país en donde creo que el régimen de Bachar al-Assad, a través de la sangre, logró controlar o medio controlar el país, pero llega el momento en donde sus grandes aliados como Rusia y como Irán le dieron espalda o negociaron con... ¿Tú te inclinas porque esta sorpresiva caída no fue tan sorpresiva, sino que obedece a una negociación diplomática? Sí, yo creo que sí. Son pocos días, 12, 13 días, en donde dura este avance de los rebeldes, ¿no? Y en realidad uno se sorprende por la facilidad con la que entran a la capital, a Damasco, la facilidad inclusive que los propios miembros del ejército sirio, cómo les vendían armas a los rebeldes. Es decir, los militares de Siria vendían ya las armas a los rebeldes. Entonces, hablaba de una pobreza enorme de los miembros del ejército sirio, en donde la semana pasada Bachar al-Assad anunció el incremento del 10% o 20% de su sueldo, pero hablaba de la desesperación que tenían ya muchos militares sirios, que ya no defendían al presidente, que ya estaban prácticamente entregados a la causa rebelde, y eso precisamente provoca porque el epicentro, generado por el epicentro, yo diría, de Rusia y de Irán, es decir, Rusia en una guerra a profundidad con Ucrania, Irán peleado con Israel, Israel de alguna manera también atacando el Líbano, ¿no? con Hezbollah, pero también Hamas en la franja de Gaza. Es decir, una serie de epicentros bélicos alrededor de Siria que lo que generaron precisamente es absorber toda la fuerza que tenía Bachar al-Assad como dictador, dejarlo prácticamente debilitado como un tigre de papel, y en realidad solamente faltaba, ¿no?, que una pieza del dominó cayera para que cayera todo el miembro o todo el equipo de los sirios, ¿no? En 30 segundos, dime por favor, Fausto Pretelín, ¿cómo cambiará este hecho el equilibrio en esa zona del mundo? Bueno, primero genera una debilidad de Irán, es el más afectado. El más afectado también es Rusia, los dos países. Creo que la geopolítica va a ser a favor de Israel, de Estados Unidos y de Turquía sobre todo. El principal, el personaje que mueve los hilos de esta agrupación islámica que derrocó finalmente a Israel. Pero viene sin lugar a dudas una etapa de enorme incertidumbre, porque durante 50 años tuvo esclerosis dictatorial esa región y ahora en realidad pues es muy difícil coserla. Fausto Pretelín, te agradecemos mucho el que nos hayas ayudado a mirar, por supuesto, el panorama de lo que está sucediendo en este momento en Siria, que tiene a todo el mundo, por supuesto, muy atento. Gracias. A ti, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Una pausa muy breve, volvemos.